Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 20 del Tratado de Ketubot. Ya estamos llegando casi a las 3 semanas de estudiar nuestra Masejet. Vamos a comenzar al final de la página 19. Nos dice Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una beraita. Shenaim Hatumim al Ashtar Umetu. Hay dos testigos que firmaron un documento y han fallecido. Y posteriormente se presentan dos personas delante del Bedín y declara, Yadanu Sheketav Yadamhu. Nosotros sabemos que esa es la letra de estas personas, reconocemos que es su firma. Pero cuando firmaron, les forzaron a firmar. O Ketanimayu, o eran menores. Pesule Dutayu, o eran inválidos para dar un testimonio. En cualquiera de estos casos, Arelun Emanim, es decir, son fidedignos para invalidar el documento, dado que dependemos de su declaración para certificarlo, y aplica la regla de Hape Shazar o Hape Sheitir. La boca que lo prohibió es la boca que lo permite. Pero si hay testigos de que ese realmente era la escritura de estos que murieron, o Shaya Ketav Yadam, Yotzemi Mekomajer, o que tenemos otro documento en el cual aparece su letra y ya fue confirmado que esa era la letra de ellos. Mishtar Shekara Alavir Arad, de Ujuzak Bebeddin, es decir, un documento sobre el cual alguien reclamó, y entonces, a raíz de que fue certificado por un Beddin, entonces ahora tiene una hazaká de que ese documento realmente, esa letra es la letra de estos testigos. En el Unemanim, ahora los nuevos testigos que vinieron no son fidedignos, no se los tiene en cuenta, como hemos visto en todos los casos anteriores. Un Magbinan ve que Vishtara Mealia, y hacemos que el titular cobre con este documento como si fuera un documento legítimo. Vemai treu treninu, ¿cómo puede ser? Tenemos dos testigos que son los que firmaron, frente a dos testigos que son los que vienen a decir que realmente firmaron, pero cuando lo hicieron no eran válidos para firmar. Tenemos 2 contra 2. Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Zot omeret achasha tejilat azama ohi. Es decir, que nos viene a enseñar Rav Sheshet, la Mishnah, no nos viene a enseñar sobre si son fidedignos o no, nos viene a enseñar sobre otro concepto. Nos dice que la contradicción es un comienzo de azama. Azama es la ley de lo que se llama los edim zomemim, es decir, testigos maliciosos. ¿Qué quiere decir? No vienen a testificar de que lo que dijeron los otros testigos es falso. Vienen a decir que esos testigos que testificaron no pueden haber testificado eso porque estaban en otro lugar con ellos en el momento en el que ocurrió. Entonces eso se llama edim zomemim. Ahora, otro caso es lo que dice aquí, ajashá, es decir, traer una contradicción. Es decir, el segundo par de testigos plantea una contradicción sobre lo que se atestiguó con anterioridad por un primer par de testigos. Entonces, Uchshem Sheen Mezimin, Eta Edim Ela Bifnehem. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? De la misma manera que solamente se puede hacer a Edim, a testigos Zomemim, declararlos como maliciosos si están presentes en el Betadín. Entonces, de la misma manera, acá en Mahishim et Edim era Bifnehem. Solamente se puede contradecir a los testigos si están ellos delante. Y puesto que esos testigos ya murieron, entonces no se los puede contradecir. Amarle Rav Nachman, le replicó Rav Nachman a Rav Sheshet. Elu habo kaman umahishin lehu. Dice, si los testigos del documento estuvieran delante de nosotros y se presentaran otros testigos y los contradijeran, habe Ajashá veloabe mashgichin behu. Sería una contradicción válida y no los tendríamos en cuenta para validar el documento que permite el cobro. Dejábele edud mujeshet, porque sería un testimonio refutado. Ahora, hasta delet neho, pero ahora que los testigos no pueden estar delante de nosotros porque ya murieron. De elo habo le kaman dilma habo moduleo. Y podríamos suponer que si estuviesen delante de nosotros también se les hubiese reconocido. Mehamne, tú dices que si no están presentes se les cree lo que firmaron y no pueden refutar el documento.
El Amar Rab Nachman, entonces más bien dijo Rab Nachman, o que tre leja de tre. Confronta el testimonio de estos dos testigos con el de estos otros dos testigos. Veo que Mamona Bejezkat Mare, y por las dudas deja los bienes, el dinero, en posesión de quien lo tiene. Es decir, recordamos hay un principio que nos dice, Hamutzi Mejaveró, alaba Raya. El que quiere cobrar algo de su compañero que le debe, tiene que demostrar que se lo debe. Mide de Ahaba, Anixse de Barshatia. Perdón. Tal como fue establecido en el caso de los bienes del Barshatia, es decir, la persona que es demente, que a veces es lúcido y a veces no es lúcido. No sabemos si cuando vendió lo hizo en lucidez o cuando vendió realmente estaba teniendo un episodio de demencia. De Barshatia Zevin Nirse, pues el demente vendió sus bienes, ato, vitre, hambre, que Shushote Zavin, y se presentaron dos testigos y dijeron, mientras estaba loco los vendió, según lo cual la venta sería nula. Beato vitre, de hambre, que Shu Halim Zaven. Y otros vienen otros dos testigos y dicen, no, él los vendió mientras estaba totalmente cuerdo. Amar Rab Ashi, dijo Rab Ashi sobre este caso, o que tre leja de tre, tenemos dos testigos frente a dos testigos. Veo que Mamona Bejezkat Barshatia, y deja el dinero en posesión de quien lo tiene, del demente. Perdón. Velo Maranela de Itle, Hazaká de Abhate. Y no decimos que se deba dejar los bienes en posesión del demente, más que si los posee como patrimonio de sus progenitores, es decir, que lo heredó de su padre, lo que constituye una posesión indiscutible. Avalet le Hazaká de Abhate, pero si no tiene si no lo tiene como un patrimonio de sus padres, sino que él lo compró, el nuevo comprador no pierde la posesión del terreno. Amrinan que Sheushote Zaben, Sheushote Zaben. Ya que decimos que el demente adquirió esos bienes cuando estaba en un episodio de demencia, estaba loco, y lo vendió cuando estaba loco, es decir, dado que hay dudas sobre la validez de la venta y el comprador está sentado en el terreno, si el demente reclama la posesión del mismo, argumentamos que realizó la venta cuando estaba loco, le respondemos que la misma duda existe sobre cuando lo compró. Es decir, el demente viene y dice, oye, no, yo te vendí este terreno cuando estaba loco. Bien, la venta no es válida. ¿Qué le va a decir el que está en el terreno? Le va a decir, muy bien, pero ese terreno tú lo compraste. A lo mejor también lo compraste cuando estabas loco y entonces no es tuyo. Por lo que no hay un argumento de peso para desposeer del bien al comprador. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, en Mezimin et Aedim el Abisnehem. ¿Qué hemos dicho? Que no se declara a los testigos zomimim, maliciosos, más que si están en presencia del Bedín. Perdón. Más que en su presencia. Pero se puede contradecir a los testigos, aunque no estén presentes. La Zamá, sin embargo, la Zamá, el declarar los domimim que se hace cuando no está presentes, Nehi de Azamá lejabe. Si bien no se considera Azamá, como para aplicar el castigo que dice la Torah, Ajashá, mi ahabia. De todos modos se considera una contradicción y se anula el testimonio. Amar dijo aquel sabio, Im yeshedim shekatav yadam hu ze, dijimos que en un documento estaba la firma de dos testigos que murieron y vinieron otros y dijeron nosotros reconocemos, pero les habían forzado, eran menores, eran pesuledos. Muy bien. ¿Qué dijimos ahí en la vereita? Que si vienen otros testigos, que si había testigos de que esa era la escritura de los testigos fallecidos, no se crean los nuevos. O sea, ya que todavía Adam o que se encontró otro documento que ya fue verificado. Mishtar Shekara Alaba Araar de Ojuzak Bebeddin, ya fue verificado delante del Beddin. Emanim, no se crean los nuevos testigos. Será Alaba Araar in. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que si el otro documento sobre el cual nos vamos a basar para verificar las firmas es un documento que ya pasó por un proceso de verificación, ir-ur, es decir, fue
apelado, entonces ahí sí que sirve. Para lo cara la virur, pero si no ocurrió que nadie reclamó sobre ese documento, no me sirve para certificar el nuevo documento. Dice Mesayale, el Rabiasi, de Amar Rabiasi, esto viene a apoyar la opinión de Rabiasi. Pues dijo Rabiasi, mi metashtar, no se puede certificar un documento, ela mishtar shekara arad, más que de un documento que pasó por una reclamación y que ya fue certificado por un bedín que realmente está firmado por los testigos que dicen que firmaron. Ahora, hambre Nahardae, dijeron los sabios de Nahardea, en mekaimin et ashtar ela mishte ketubot mishenesadot. Es decir, no se puede certificar un documento más que comparando sus firmas con dos ketubot o con dos documentos de compra de campos. Vehu sheachlum ba'alehem shalosh shanim ubeshofi. Y esto último es así siempre y cuando los dueños del campo, o sea, los compradores, hayan tenido provecho de los mismos durante 3 años seguidos y con total tranquilidad. Nadie vino a reclamar en esos 3 años. ¿Qué quiere decir? Que esos documentos tienen una hazaká de que son válidos. Entonces, da igual que lo que dijimos antes, que si hubo irur o no hubo irur. Si no hubo irur, pero durante 3 años nadie reclamó ese terreno, ya se considera que ese documento es válido. Amar Rav Shimi Barashi, dijo Rav Shimi Barashi, yad acher. Y solo si estos dos documentos se obtienen de manos de otro hombre, es que se permite certificar un tercer documento comparando sus firmas. Abal Miyad Atzmo, lo, pero si sale de sus propias manos, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que falsificó uno, puede haber falsificado el otro. La Cámara analiza. ¿Por qué es diferente la ley cuando los documentos se obtienen de sus propias manos, que ahí no se pueden utilizar? Dilma, Zayufe, Mezayev, porque quizá los falsificó. Mitaja, Yedea, Name, pero cuando se obtienen de manos de otro hombre, tampoco deberían servir. Dilma, Azal, Bejaza, Atebezayev, porque quizá el titular del documento vio las firmas de esos documentos, volvió a su casa y las falsificó. Responde la cámara y dice, Kulehai, lo matze me cabe. Dice, la persona no puede imitar también las firmas si no tiene cerca el original. Entonces, hasta ahí no va a llegar. Muy bien. La cámara expone una ley relacionada con el testimonio por escrito. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una vereitá. Kotev Adam edutó al ashtar, umeid alea. Un hombre que teme olvidar puede escribir su testimonio en un pedazo de papel y luego dar el testimonio oral basándose en lo que escribió. Afilo lajar kamashani, incluso después de varios años. La cámara presenta las opiniones al respecto. Amar Rabuna, dijo Rabuna, u shezohra meatzmo. Lo anterior es así siempre y cuando que el testigo lo recuerde por sí mismo, sin necesidad de ver lo que escribió. Rabbi Yohanan Amar, dijo Rabbi Yohanan, incluso que no recuerde por sí mismo, sino que necesita leerlo para acordarse lo que pasó, también sirve. Es decir, aquí la discusión ¿cuál es? Si el testimonio lo está dando la persona o lo está dando lo que está escrito. La Torá nos dice, Medim, por la boca de 2 testigos, no por la boca de lo que está escrito que lee el testigo. Amar Rabba dijo Rabba, Shema Mina mi libre Yohanan, se infiere de las palabras de Rabbi Yohanan, Hane B3 de Yade Saaduta, aquellos 2 testigos que conocen un asunto sobre el que hay que rendir testimonio. Umineshe Had Minayu, y uno de ellos se olvidó. Madkar Had le Javeré, el otro le puede hacer recordar a su compañero. ¿Ok? Vamos a ver si esto es así. Y vaya, Leo, los sabios del Betamigdash les surgió una pregunta. Asmomai, si el propio litigante hace recordar al testigo, ¿cuál es la ley? Es decir, tenemos una persona que es el que viene a presentar, dice, Shimon me debe dinero, y trae testigos. Y los testigos vienen y dicen, ustedes son testigos de que Rubén le prestó dinero a Shimon. Y dice, la verdad es que no nos acordamos. Y entonces viene Rubén y dice, ¿no te acuerdas que esto fue en tal lugar, a tal hora, en tal...? Entonces ahí, ¿cuál es la ley? A lo mejor
le está diciendo algo que no es verdad y el testigo, por vergüenza o por cualquier otro motivo, va a decir, ah, sí, me acuerdo. Y se está basando en el testimonio de el litigante, el que prestó el dinero. Entonces no sería el testimonio de la persona. Se pregunta cuál es la ley. A lo mejor sí. Rav Haviva, Amar dijo Rav Haviva, Filo Atzmon, incluso el propio litigante le hace recordar al testigo lo que ocurrió. Sirve. Mor Bere de Rav Ashi Amar, pero Mor, el hijo de Rav Ashi, dijo Atzmolo. No, si es el propio litigante, no sirve. La Gemara define la halajá, Virgeta Atzmolo. La halajá es que el propio litigante no puede hacer recordar al testigo su declaración y ya no puede atestiguar sobre este asunto. Pero si el testigo es un estudiante de Torah, ¿sí? Afilo Atzmo, incluso que el propio litigante lo ayuda a recordar. Puede atestiguar, ya que un sabio da su testimonio tan solo cuando recuerda claramente lo sucedido. Es decir, él no se va a dejar llevar por lo que está diciendo el otro. Si cuando el otro dice, él realmente se acuerda, va a decir que sí. Y si no se acuerda, va a decir, no me acuerdo. Y de Rabashi, Habayadile, Besaduta le Rab Kahana. Como en aquel caso en el cual Rabashi conocía cierto hecho acaecido que podía dar testimonio a favor de Rab Kahana. Cuando Rab Kahana necesitó que Rabashi atestiguara a su favor en el Beddin, Amarle le preguntó, Mi dejir, Mor, Haisa Aduta, ¿se acuerda usted de aquel testimonio que tenía para dar? Amarle le dijo Rabashi, no me acuerdo. Velá, Baji, Beaje, Aba, pero no fue de tal y tal manera. Amarle le dijo Rabashi, lo Yadana, no sé. Eso, Idka Rabashi, asidle. Al final Rabashi se acordó de todo el asunto y atestiguó para él a favor de Rab Kahana. Hadiele Rab Kahana dejaba Mihsam. Más tarde, Rabashi vio que Rab Kahana, que estaba dudando, sorprendido de que Rabashi hubiera atestiguado sin recordar lo sucedido. Amarle le dijo, Misabarta Alá, Ka Samjena, ¿acaso piensas que me he apoyado en ti para dar mi testimonio? Anahu de Ramay, Anafshe Beitka. No, cuando me empezaste a preguntar y dije que no sabía, empecé a pensar y empecé a acordarme y al final me acordé de todo. Se enseña ahí en una Mishnah. Ahora vamos a salir a otro tema, que a priori no tiene que ver con nuestro tema, pero al final lo va a unir. Es un tema que está en el tratado de Aholot, la Mishnah de Aholot, perdón, que habla sobre pureza e impureza, nuestro tema favorito. Hateluliot, Hakerobot, los montículos de tierra cercanos. Ven la Iru, ven la Darech, tanto que estén cercanos a una ciudad o como si están cercanos a un camino. Ya sea que son nuevos o viejos. Temeot se los considera impuros por la sospecha de que alguien haya enterrado ahí un cadáver. A pesar de que se hubiera enterrado a alguien en un montículo nuevo, la gente seguramente lo recordaría. Aún así, los montículos se consideran impuros, pues quizá una mujer haya enterrado a solas, sin que nadie lo sepa, el aborto que tuvo. A Rejocot, sin embargo, los que son lejanos a las ciudades y a los caminos, donde las mujeres no pueden ir solas. Hadashot Tehorot, si son nuevos, son puros. Y Shanot Temeot, pero si son viejos, son impuros. Continúa la Mishnah de Ovalot y dice, Bezo y Keroba. Ahora, ¿cuál es un montículo cercano? ¿A qué se llama cercano? ¿Cuál es la distancia? Hamishimama. Dice todo aquel que está a una distancia de 50 codos, es decir, 25 metros. 25 metros de la ciudad o del camino. Bezo y Yeshana. ¿Y cuál es el viejo? Shishim Shana. Aquel que fue hecho hace 60 años o más. Eso ya se le llama viejo. Esto es Dibre Rabbi Meir. Esto es la opinión de Rabbi Meir. La viuda por su parte dice Kerobá, Shen, Kerobá, Gemena. Se considera un montículo cercano a aquel que está situado a una distancia tal que no existe otro montículo más cerca de él. Es decir, entre él y la ciudad, o entre ese montículo y el camino, no hay otro montículo en medio. Muy bien. Ahora, Yeshená, que es para reviudar un montículo viejo, Shen Adam Zohra, es decir, nadie se acuerda de cuándo fue formado. Pregunta la Gemara,
Ma'ir u Ma'derech. ¿A qué se refiere la Mishnah cuando habla de ciudad y cuando habla de camino? Dice Ir Mamash, Derech Mamash. Es decir, cuando dice ciudad se refiere a la ciudad en sí, literalmente, y al camino se refiere al camino literalmente. De Amar, Resh Lakish, pero dijo Resh Lakish. Eila, Matsu, Betiharu, eres Israel. Un mero pretexto encontraron los sabios para argumentar que no hay impureza y basándose en él declararon pura la tierra de Israel. Es decir, que por norma general los sabios dijeron que toda la tierra de Israel es pura, salvo los lugares donde sabemos que están enterradas gente. Es decir, ahí donde hay una duda sobre alguna impureza en la tierra de Israel, en la que se pueda encontrar algún pretexto para declarar el caso como puro, se lo declara puro. Ahora, de lo que dijo Resh Lakish se deduce que cuando hay una situación de duda sobre una impureza en la tierra de Israel y hay algún pretexto para declarar que el caso es, en ese caso que es puro, no definimos esta situación como una de impureza, sino que la declaramos pura. Por lo tanto, no puede ser que la tierra de Israel se declare impuro un montículo cercano a cualquier ciudad o a cualquier camino, sin ningún indicio de que haya un cadáver en él. Responde la Gemara y dice Amar, Rabizera, dijo Rabizera. Ir, hace mujale beta kebar. Cuando dice una ciudad, la Mishnah de Oalot se refiere a una ciudad que está cercana a un cementerio. Derech, beta kebarot. Y el camino se refiere al camino del cementerio. ¿Y cuál es el caso? Bishlama derech beta kebarot. Yo entiendo que en el camino del beta kebarot se puede entender que si hay un montículo, ese montículo está me. ¿Por qué? Zimnin de mitreme ben shemashot, porque a veces va a ocurrir, los cementerios antes estaban lejos, estaban llevando el cadáver a ser enterrado, era viernes y les llegó Shabbat, entonces ¿qué hicieron? Rápido antes de que empiece Shabbat, vamos a enterrarlo aquí, en el camino, y ahí va a quedar enterrado. Entonces si yo veo un montículo en el camino del Beta Kebarot, puedo entender, seguramente es un montículo donde se enterró a alguien. Un micro quebru betel, y ocurre que en esta circunstancia que lo entierran en un montículo cerca del camino. El Aira se mujale beta kebarot, pero si es una ciudad que es cercana al cementerio, ¿por qué deberíamos sospechar? Kulhe le beta kebarot, hazle, todos los habitantes de la ciudad van al cementerio y ahí los entierran. Responde Amar Rabijanina, dijo Rabijanina, mitoch anashim kovrot sham niflehem. Porque las mujeres entierran ahí a los bebés que abortaron. Es decir, salen ahí en los montículos cercanos a la ciudad y como no quieren que nadie las vea, entonces salen sin que nadie las vea y entierran ahí a sus abortos. O los enfermos de lepra que pierden partes de su cuerpo, es decir, se les amputa las manos, los brazos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Los entierran. ¿Y ahí dónde los entierran? Los entierran ahí en los montículos. Entonces, Hamishim Ama Azla y Lejuda. Entonces, ¿por qué dijeron un montículo cercano es hasta 50 amot, hasta 25 metros? Porque hasta 25 metros de la ciudad, la mujer sale sola. Fe, Dabra, Inshi, Enish, Behada, Ulebeta, Kebarot, Azla. Pero si tiene que andar más de 50 amot, lleva un hombre consigo. Y como no está sola, se dirige al cementerio para enterrar ahí su aborto. Por eso, si un montículo de tierra se encuentra a menos de 50 amos de la ciudad, es probable que contenga un cadáver. Pero si está más alejado, no. Israel, por lo tanto, se concluye que efectivamente no definimos un caso como caso de impureza cierta cuando no hay indicios fehacientes de la misma, cuando estamos en la tierra de Israel. Ahora, ¿cuál es el vínculo con nuestro tema? Dijimos que ¿qué es un montículo viejo? Aquel que pasaron 60 años. Ahora dice, Amar Rabhizda, dijo Rabhizda, Shmami Nami Rabbi Meir. ¿Qué entendemos de lo que dijo Rabbi Meir? De que un montículo se llama un montículo viejo cuando pasaron 60 años o más. Haisa Aduta, Al Shitin Shenin Midkar. Todo testimonio que tenga que dar una persona sobre un hecho por el cual lo asignaron como testigo, hasta 60 años lo recuerda. Fe lo Midkar, pero más de 60 años ya no se acuerda. Por lo tanto, no nos apoyamos en lo que declare sobre el tema. La Gemara refuta la deducción anterior y dice, Velohi, no es así. Hatamu de lo ramia ale.
Dice, ¿por qué? Porque en el caso del montículo, sucede que es una situación en la que la persona no tiene la responsabilidad de recordar cuándo se hizo tal montículo. Yo voy por la calle, veo un montículo y digo, me voy a acordar de cuándo me hicieron este montículo. No, no tiene la obligación de recordarlo. Abalaja, pero aquí, puesto que va a testificar sobre ello, que van de Rameale y tiene la responsabilidad de recordar, Afilu, Tuba, Name, se va a acordar incluso que pasen más de 60 años. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Hiskube Imsu y Bezrat Hashem. Nos encontraremos mañana.